restaurando el tabernáculo de David. Ya me adelanta el tema. Para que entendamos esto, tenemos que primero leer algo que está en el libro de Hechos, capítulo 15. Abran sus videos en el libro de Hechos, capítulo 15. ¿Ya han abierto? ¿O no tiene Hechos tu Biblia? Te lo han arrancado, tu hijito era. Hechos 15, 16, donde la palabra del Señor nos dice esto: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles. Todos los que he llamado ser míos, el Señor ha hablado. Aquel que hizo estas cosas, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y junto con esto creo que leamos el libro de Amós. Amós 9:11, donde habla sobre la restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Vamos a leerlos hasta ahí nomás. Algunos deben estar como ya estaba al principio, me boyando. ¿Qué tiene que ver todo eso? Para poder al final transmitirle aquello que Dios ha puesto en mi corazón, nosotros tenemos que entender el contexto de por qué primero se dijo lo que estaba en el libro de Hechos y por qué citó el libro de Amós esta profecía. Vamos primero a Hechos. ¿Qué estaba sucediendo en Hechos 15 en ese momento? Estaba sucediendo nada más y nada menos que el primer concilio de la iglesia apostólica. ¿Qué es el primer concilio? Traduciendo en otras palabras, la primera reunión donde iban a determinar, iban a tratar asuntos referentes a la doctrina y de cómo la iglesia tenía que comportarse en esos tiempos. Y ahora, ¿por qué se ha llegado a tener ese concilio? ¿Por qué ha llegado a tener esa reunión? Si ustedes lean un poquito más atrás, la Biblia nos muestra que bien, allá se estaba predicando el evangelio, no solamente en Jerusalén, sino en las ciudades vecinas, y había mucha gente que se estaba convirtiendo. E incluso dentro de Israel habían judíos, fariseos que se habían convertido, y ellos salían afuera de las ciudades, iban a las otras ciudades también, pero ellos trataban o querían imponer aquellas tradiciones con las cuales ellos habían vivido y habían obedecido por mucho tiempo. Pónganse a pensar, ellos eran fariseos, ellos tenían una forma de vivir su fe muy distinta a la que Jesús había traído en ese entonces. Ellos estaban acostumbrados a lo que eran los sacrificios, estaban acostumbrados a lo que era lo que se podía, no se podía comer. Estaban en medio de ellos, sabía lo que era la circuncisión. Y ellos afirmaban y les decían a los nuevos convertidos, aquellos que no eran judíos, les decían: ustedes no van a alcanzar la salvación si no se circuncidan. Eso es lo que estaba en disputa, en discusión en ese entonces. Estos fariseos les decían: ustedes tienen que circuncidarse porque si no se circuncidan, ustedes no van a alcanzar la salvación. Y eso trajo un alboroto dentro de la nueva iglesia, porque no era parte de la costumbre de ellos. Ellos se lo hicieron a saber a Pablo y a Bernabé, y Bernabé, preocupados porque eso estaba creando un ambiente, algo pesado, ¿no? En medio de la iglesia. Ellos decidieron viajar a Jerusalén, se reunieron, quisieron entrar en reunión en este concilio junto con los apóstoles para determinar qué es lo que se iba a hacer, qué se iba a hacer a causa de todo eso.
es ahí que después de compartirle Pablo y Bernabé todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Antioquía, en todos los viajes misionarios que habían hecho, diciendo que había milagros, que gente se estaba convirtiendo, que estaban aceptando ese mensaje de salvación que ellos estaban impartiendo. A todo esto, después de eso, Pedro se levanta y empieza a decir de todo lo que él ha escuchado y también de todo lo que él ha vivido, porque Pedro ya era alguien que no solamente predicaba en Jerusalén, sino él también había hecho algunos viajes misionarios y él había visto personas gentiles, personas no judías que habían recibido ese evangelio, que habían sido llenas del Espíritu Santo. Y él pone en mesa eso, dice, yo he visto eso, personas que nunca se han circuncidado, personas que comen, qué sé yo, carne de puerco, personas que no siguen nuestras tradiciones. Y han sido, ¿cómo yo puedo, en otras palabras, cómo yo puedo decir que ellos no van a ser salvos? Y en medio de todo ese discurso de Pedro, se levanta Santiago que dice, sí, es verdad lo que dice Pedro. Y es ahí donde él cita esto que hemos leído en el capítulo 15, versículo 16, donde él dice, ¿no será esto la profecía que se dio, que en estos tiempos se restauraría el tabernáculo de David? Y ahí hace ver que esto también es algo para los gentiles. Ahí estaba con esa misma cara de ustedes. ¿Tabernáculo? ¿Qué tabernáculo? ¿Y qué tiene que ver el tabernáculo de David con ese asunto que se estaba hablando de la circuncisión? ¿De lo que se debe o no se debe hacer? Y para que entendamos eso tenemos que irnos más atrás en la historia. Presten atención a esto porque esto es muy importante para que más adelante entendamos lo que el Señor nos quiere decir. Y ahora nos trasladamos a la época de Moisés. El Señor había dicho a su pueblo que ellos construyan un lugar donde Él iba a habitar. Construyan un lugar donde Él se haría presente junto con su pueblo. Dios le da las instrucciones a Moisés de cómo debería ser, qué material debería llevar. Y esto tiene una serie de simbolismo que ustedes lo van a ver en sus apostilas y tienen un mensaje muy profundo y muy revelador para nuestras vidas. Pero no voy a enfocarme mucho en eso. El Señor le da las instrucciones para que el pueblo de Israel crea una alianza y les dice que construyan una barrera alrededor y dentro de esa barrera construyan los atrios, dentro de los atrios construyan el lugar santo y muy dentro, en lo más íntimo, está el lugar santísimo donde Él colocaría su presencia que sería colocada en un arca, el arca del pacto, el arca de la alianza. El arca en la cual estarían las piedras de los mandamientos, las piedras de la ley donde estaban los 10 mandamientos. Estaría la vara de Aarón, estaría el maná. Y esta arca sería el símbolo de que Dios estaba haciendo una alianza con su pueblo, de que Dios estaba en medio de su pueblo, de que Dios habitaba con ellos. Y sería no solamente la señal para su pueblo, sino la señal también sería la señal para las demás naciones. Dios había puesto como Israel, como su nación. Por eso le dice, usted será mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es lo que se estaba estableciendo en ese entonces. Y dice que esta arca acompañó este templo, este tabernáculo acompañó al pueblo de Israel por toda su travesía en el desierto hasta que ellos se establecieron en la tierra que el Señor les había prometido. Y una vez estableciéndose en la tierra que el Señor les había prometido,
ellos lo colocan en un lugar llamado Silo. No sé si estoy bien pronunciando, mi hebreo está medio enfejujado, pero por ahí va. Silo es el lugar donde ellos colocan la presencia del Señor, el tabernáculo, y bueno, colocan todo. Y a partir de ahí, las demás tribus se van distribuyendo, bueno, a sus respectivos, a las tierras donde se les da por... Hay una distribución, en pocas palabras, ¿para qué me voy a hacer bolas? Hay una distribución y bueno, los van distribuyendo en todos lugares. Pero la presencia está ahí, el tabernáculo está ahí, el templo está ahí. Y pasa el tiempo y empieza a haber algo muy triste en medio del pueblo de Israel. Empieza a entrar el pecado dentro del pueblo de Israel. Empieza a entrar la falta del temor hacia su presencia en el pueblo de Israel. Empieza a entrar el descuido de todo su pueblo hacia la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y eso lo vemos reflejado en la familia de un hombre, uno de los sacerdotes principales en aquel tiempo. ¿De quién hablamos? De Elí. La Biblia nos muestra y nos habla de los hijos de Elí. Y nos muestra que estos dos amigos eran personas que no eran temientes a Dios. Ellos hacían barbaridades delante de la presencia de Dios. Ellos llevaban prostitutas, adoraban a otros dioses, hacían de la peor cosa que tú puedas imaginar dentro del templo. Así estaba la situación del pueblo de Israel en aquel entonces. Y a causa de que las demás tribus habían sido esparcidas a distintos lugares, casi nadie, aparte de los sacerdotes, iba al lugar donde estaba la presencia de Dios. El pueblo se había olvidado. Aquello que era en la época del desierto, donde el Señor los acompañaba por todo lado, porque cuando ellos estaban en el desierto, dice que el tabernáculo era montado al medio de todas las tribus. Él era el centro de todas las tribus. Él era el principal, él estaba al medio. Pero después, cuando ya se estableció una tierra prometida, la gente se había olvidado de él. Su pueblo se había olvidado de él. Habían olvidado la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que sucede después? La palabra de Israel nos muestra que en uno de los ataques de los filisteos, dice que el pueblo de Israel estaba siendo duramente castigado a causa del ataque de los filisteos. Y se les ocurre una idea a estos dos muchachos, a Ofni y Fines. Se les ocurre decir, pero nosotros tenemos el arca de Dios, aquello que nos acompañaba en las guerras, nos hacía ganar las batallas. Llevaremos esa arca a la guerra que estamos dando para obtener la victoria. Parecía una buena idea. Parecía algo que realmente podría funcionar. Y es lo que hicieron. Dice la palabra del Señor que ellos trajeron el arca. Y cuando el pueblo vio el arca, se empezó a regocijar, se empezó a alegrar, porque decían, pucha, ahora sí la tenemos esta ganada. Ahora sí, el arca está con nosotros, este símbolo está con nosotros. Y pues bueno, vamos a ganar esta batalla. Pero lo que sucedió es que los filisteos les ganaron. El pueblo filisteo derrotó a Israel. Y no solamente derrotó a Israel, se llevó el arca. Asesinó a los sacerdotes que estaban llevando el arca. Y cuando llegó esta noticia a Israel, cuando llegó esta noticia donde estaba en el campamento de Israel, donde estaban los sacerdotes, donde estaba Elí,
El llegar, el ir, les recibe a soldados del ejército que habían escapado de toda esa batalla. Y le dice, tenemos noticias de lo que ha sucedido en la batalla. El enemigo nos ha derrotado. Y Elí se queda todo impactado. ¿Pero qué más? No solo eso. Han muerto tus hijos, han muerto los sacerdotes. Elí todavía se queda así impactado. ¿Y qué más? Y el arca de Dios ha sido robado. Es ahí donde Elí, al recibir esa noticia, la Biblia señala que él se cae de espaldas, se golpea la nuca, se rompe y se muere. La Biblia también señala que en ese momento, después de todo eso, el pueblo había reconocido que la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Tanto que una de las hijas de los sacerdotes que habían muerto en batalla había puesto a su hijo el nombre de Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? El pueblo real había entendido que la gloria de Dios ya no estaba en medio de ellos, que la gloria de Dios, que esa arca que representaba esa gloria de Dios, había sido arrebatada, había sido robada. Esta arca estuvo por aproximadamente 7 meses en la mano de los filisteos. Y en este tiempo que hubo con los filisteos, mi hermano, lo pasaron muy mal. Lo pasaron mal de una manera que la gente se empezó a llenar de tumores. Ellos intentaron colocarlo junto a sus otros dioses. Sus otros dioses caían de frente con el rostro al suelo porque no podían soportar la presencia gloriosa de Dios. Intentaron llevarlo a otras ciudades para ver qué pasaba. Gente moría. Y ahí es donde alguien, ahí en el pueblo de los filisteos, dice, pucha, no, este artículo es de mala suerte. Esto nos ha traído maldición en vez de traer la bendición que supuestamente traía el pueblo de Israel. Porque ellos querían manejarlo a su manera, querían manejarlo a su forma, querían utilizar la presencia de Dios, querían manipular la presencia de Dios. Pero Él es santo, Él no se ha dejado. Y dice que alguien sugiere para que esta arca vuelva a su lugar de origen. Vamos a regresar esto no nos ha traído beneficios, sino nos ha traído maldición. No lo queremos con nosotros. Y es ahí donde inicia el retorno del arca a su lugar de origen, al pueblo de Israel. Ellos lo colocan en una carroza que es arrastrada por unos bueyes. Y lo colocan en dirección hacia Israel. Todavía le hacen una jugada de suerte, dice, ¿no? Había dos caminos, dice. Si esto se desvía hacia la derecha, quiere decir que esto ha sido una coincidencia. Pero si esto se va hacia la ciudad que pertenecía a Israel, quiere decir que hemos sido castigados por la mano de Dios. ¿Y a dónde creen que se fuera? Hacia la ciudad que pertenecía al pueblo de Dios. En su retorno del arca hacia Israel, ¿qué creen que fue fácil? ¿Creen que fue algo sencillo que regresó y la gente lo aceptó y lo adoró de la manera de vida, les rindió culto, les rindió sacrificios de la manera de vida? No. Incluso su pueblo no supo qué hacer en un principio con esa arca. Incluso su pueblo no supo cómo comportarse con esa presencia en el momento que estaba retornando.
Y dice que en todo este transcurso, desde que los filisteos se llevaron el arca hasta el retorno total a Israel, se pasaron aproximadamente más de 20 años. Es mucho tiempo. Algunos con desconcuerdan y dicen que ha salido más de 50, 60 años. Es mucho tiempo que el arca, la presencia de Dios, estaba fuera del centro del pueblo de Israel. Pero hay un detalle muy interesante y muy importante en todo esto. Son, pongámosle, 40 años que el arca estaba fuera del tabernáculo de Israel allá en Silo. Pero en ese lugar se seguían ofreciendo sacrificios. Se seguía supuestamente llevando el servicio sacerdotal. Y yo te pregunto, ¿a quién? El arca no estaba ahí. La presencia no estaba ahí. Durante todo ese tiempo, ¿a quién le estaban sacrificando? Y eso me hacía pensar el Señor que muchas veces esa es la situación de la iglesia. Rinde culto, rinde alabanza, rinde sus vidas como ofrenda al Señor, pero no hay presencia, no está Él. Está aquí, se reúne en la casa de Dios, viene los domingos, participa de los congresos. Pero su corazón está alejado de Él. Vienen por venir. ¿No será esa la situación en la cual tú estás? ¿No serás que como en el pueblo de Israel, que fue, que había perdido el arca de Dios, su presencia, continuaba levantando sacrificios? ¿No será que tú estás levantando sacrificios a nada? ¿Qué es el sacrificio que tú has sido levantado en este tiempo? ¿Lo estás haciendo con sentido? ¿La presencia del Señor está en medio de ti? ¿La presencia del Señor está en medio de esta casa? ¿O es una adoración sin sentido? ¿Es una ofrenda sin sentido? ¿Es un sacrificio sin sentido? Esto es algo que el Señor me llamaba mucho la atención y me incomodaba y me afligía. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué sirvo yo en la casa de Dios? ¿Por qué yo estoy en un ministerio? ¿Para qué hemos venido? Podríamos estar mejor en nuestras casas, es feriado, comiendo, ¿qué se come hoy? ¿Pepsi? Ah, eso. ¿Por qué tenemos que estar desde las 8 ¿Para qué tenemos que estar desde las 8 de la mañana hasta tarde? ¿Será que tú estás en este lugar con tu mente vacía, tu mente dispersa y tu corazón alejado de Dios? Trayendo tu sacrificio, ok, yo me estoy sacrificando, estoy viniendo, estoy haciendo de mi parte, pero tu corazón está lejos de Él. Es tiempo de restaurar nuestro tabernáculo. Es tiempo de que la presencia, el arca del Señor regrese a nuestras vidas y que aquello que nosotros hagamos de hoy en adelante tenga sentido, porque Él le dé sentido.
porque Él está en medio de nosotros, porque su presencia está en medio de nosotros. Eso es lo que necesitamos. Y es ahí donde inicia el proceso de retorno del arca de Dios al pueblo de Israel. Y para que este proceso de retorno se haga real, tiene que partir por algo, un deseo. La Biblia nos muestra que llegado el pueblo de Israel a la tierra prometida, pasan muchísimos años, desde el tiempo de los jueces, llegando al tiempo de los reyes, donde Saúl es consagrado como rey. Pero es interesante que a Saúl en ningún momento se le ha ocurrido o ha tenido ese sentir de poder volver a traer la presencia de Dios al pueblo de Israel. No se ha tenido ni un esfuerzo, ni nada para que la presencia de Dios, que ya no estaba con el pueblo, retorne a él. Pero ahí es ungido David. Así que entra el nuevo rey, que es David. La primera cosa que él dice, la primera cosa que él quiere, la primera cosa que él anhela es que la presencia de Dios vuelva al lugar debido. Vuelva a su tierra, vuelva a su nación, vuelva con el pueblo. Y ese se transforma en el deseo más profundo de Israel, de David. Y ese deseo él lo transmitió a los demás del pueblo y se decidió ir por ese camino de poder traer el arca hacia Israel. Esto requirió determinación. Él tenía que estar determinado a traer el arca. Él estaba determinado. Es hora de traer, él dijo, es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios. Está en 1 Crónicas 13:3. Y eso es lo que Dios tiene que hacer en nuestros corazones. Traer la determinación de que nada nos va a detener. Estar determinadas de que nada nos detenga hasta que esa presencia, esa gloria de Dios vuelva a nosotros, vuelva a nuestras casas. Pero para eso David tendría que encontrar una dirección. Tendría que colocar su mirada hacia ese objetivo que él se había trazado, de traer el arca. Y él se movió y envió a varios hombres que empezaron a moverse en la dirección del arca para traerla de nuevo a Israel. Y ahí es donde nos muestra, el deseo no es suficiente, la determinación no es suficiente. Debemos empezar a movernos. El hecho que tú quieras y estés determinado y lo digas por boca, quiero hacerlo, lo voy a hacer, no va a servir de nada. Tú te muevas y empieces camino a esa restauración, camino a traer eso y reconstruir eso en tu vida. De traer la presencia de Dios. Y ahí esa gloria, esa presencia va a ser recobrada. Amén. Pero si tú estás yendo en la dirección opuesta, si tú no vas en la dirección de poder buscarlo, de poder querer saber de Él, y te vas en la dirección del mundo, de los sueños materiales, de aquello que tú quieres hacer, de tu propio caminar, de tu propio vivir, difícilmente vas a poder recuperar esa presencia. Ahora, para que esto suceda, para que el arca pueda ser restaurada ahí, tendría que haber un orden debido. No podía ser hecho de cualquier forma. La única manera que esto pueda ser restaurado es haciéndolo de la manera correcta. La Biblia nos muestra que en el primer intento que David hizo de poder traer esa arca hacia el pueblo de Israel, él había fallado. Dice que él envió a 2 sacerdotes, no novatos, eran experimentados, para que ellos puedan traer el arca nuevamente al pueblo de Israel. Pero estos sacerdotes, aún sabiendo que el orden de Dios antes era de que el arca puede ser transportada en los hombros,
Y bueno, tenía un ritual para poder hacerlo, por así decir. Ellos al llegar hacia el lugar donde estaba el arca, ellos quisieron hacerlo de la misma manera que los filisteos lo habían hecho. Ellos habían subido el arca dentro de un carreto y en el momento que ellos transportaban el arca hacia la ciudad de Israel, hasta donde estaba el pueblo de Israel, dice que, bueno, pues me imagino debe ser un piso todo así, de tierra, todo lleno de piedras, todo de tal. Dice que el carreto estaba yendo y uno de esos, el arca cae. El arca se desliza y cae del lugar. ¿Qué es lo que hace uno de ellos? Me imagino con la mejor intención del mundo. Intenta agarrar, alzarlo y colocarlo en su lugar. Pero cuando hizo eso, ¿qué pasa? Muere. Muere. A pesar de que ellos, siendo sacerdotes, que ellos no podían tocar el arca de una manera de a la ligera. Había algo que tenían que hacer antes. Ellos pasaban por una serie de procesos de purificación, santificación, para poder tener contacto con esa arca. Pero ellos lo estaban haciendo todo a la ligera. Lo estaban haciendo todo a su modo. Lo estaban haciendo todo con sus propias fuerzas. Y esto es curioso porque uno de los nombres de los sacerdotes, que ahorita no me acuerdo y que si lo busco me voy a perder, ese. El significado de los nombres de este amigo significaba fuerza. ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado con nuestros propios caminos, con nuestras propias fuerzas, atraer esa presencia otra vez a nuestras vidas, restaurar esa presencia en nosotros? Dígale a su hermano, que está al lado, existe un orden debido. Diles, hay una forma correcta. Dile, no es a tu manera. Te vas a rayar, dile. Después de que sucedió todo eso, entró grande temor en la vida de David. Voy a saltar algunos pasos porque esto es muy interesante de leer. Porque después dice que después de sucedido eso, ellos lo llevan a la casa de Obed-edom y por bastante tiempo. Pero me voy a saltar esa parte que es muy interesante y es de mucha bendición también. Pero me voy a saltar esa parte porque si no va a ser mucha historia. Y algunos se van a... Pero es importante que captes todo esto. Porque estando en la casa de Obed-edom, Obed-edom es bendecido, Obed-edom aprecia el arca, aprecia la presencia. Y David se entera de eso y ve eso y dice, no, no puede ser que nos estemos perdiendo de esto. Vamos a traer el arca. Y hace el segundo intento. Y ahí es donde lo hace de la manera debida. Él prepara un lugar, es lo que tenemos que tener nosotros, un lugar preparado. David preparó un lugar para el arca de Dios. Eso lo puedes ver en 1 Crónicas 15, del 1 hasta en adelante. Hubo una preparación específica y planeada de un lugar para la presencia de Dios, para que Dios pueda vivir. Y esto es muy interesante cómo David hizo esto. Él cuidó de todos los detalles, incluso del terreno donde iba a estar donde iba a estar el arca, la presencia de Dios. Él hizo todo lo posible para que ese lugar sea especial. Ese terreno era un terreno que cuando David estaba yendo en dirección a él y pregunta por ese lugar, la persona que era dueña de ese lugar le dice, no, tú eres el rey, quédatelo, construí lo que tengas que hacer. ¿Cómo me pides que te cobre por eso? Pero David le dice, no,
Yo no puedo ofrecer algo que no me cueste. Yo no puedo ofrecerle cualquier cosa al Señor. Yo voy a preparar el lugar, pero lo voy a hacer de la manera correcta. Ese era el corazón de David. Y ese es el corazón que Dios quiere colocar en nosotros. Que preparemos un lugar para que Él vuelva a reinar. Un nuevo tabernáculo. David montó un tabernáculo, que es una tienda para la habitación de Dios, porque el Señor así lo quería. Él quería habitar en medio de su pueblo. Y de la misma manera, nosotros tenemos que preparar nuestras vidas. Nosotros somos ahora ese nuevo tabernáculo. Nosotros somos el lugar donde la presencia de Dios desea habitar. Tú eres un tabernáculo. Hubo reunión en el pueblo. Las preparaciones para traer el arca al tabernáculo de David también involucraron una gran reunión del pueblo de Dios. Y esto, el hecho de que haya unidad en el pueblo, tuvo mucho que ver, porque todo el pueblo se unió para que ese objetivo que se tenía, que el arca regrese, se ha hecho realidad. Todos colocaron de su parte, todos tenían el mismo sentir. Y es así que nosotros como iglesia debemos comportarnos ahora. No puede ser simplemente que nuestros pastores, nuestros líderes tengan ese sentir de que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Tú también necesitas tener ese anhelo en tu corazón. Tenemos que tener una unidad de pensamiento, de decir que nada más importe. Lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros queremos es que tú, Señor, estés en medio de nosotros. Todos debemos caminar en unidad. Todos tenemos que tener un mismo sentir. Los líderes, todos. Y en esa unidad es donde el Señor va a derramar su bendición. Pero también tuvo el proceso de la santificación. La preparación del tabernáculo de David involucraba la santificación. David había llamado a los líderes espirituales de Israel, que eran los sacerdotes y los levitas, para que ellos se santificaran, para que puedan traer el arca de Dios. Y esto fue un preparo tremendo, y fue tremendo lo que sucedió en el momento de que ellos traen el arca nuevamente hacia el lugar donde ellos habían preparado. Dice que esta vez lo habían hecho de la manera, cuando habían ido a traer el arca, lo habían hecho de la manera correcta. Lo colocaron entre los hombros y miren lo que sucedió. Dice que a cada 6 pasos que ellos daban, se levantaba un sacrificio. Imagínense cuántos sacrificios hicieron hasta que esa arca retorne hasta el lugar del templo. ¿Cuántos sacrificios se levantaron? Mucha sangre fue derramada. Y hay una sangre que ha sido derramada por nosotros. La sangre que ahora hace posible que nosotros podamos tener acceso a esa presencia, que es la sangre de Jesús derramado por cada uno de nosotros. Ellos ya lo estaban haciendo de la manera correcta. Ellos se habían santificado, habían vestido de las mejores vestiduras, se habían vestido de lino fino. David estaba preparado para recibir esa arca. Habían dado sentido al significado de esa palabra, porque santificar significa separar a sí mismo, poner separadamente como santo al Señor o para el uso santo. O sea, ellos habían separado todo de sí para entregarse y presentarse lo más puro
y dignos delante del Señor. Y ellos cumplieron todos los rituales, se bañaron, hicieron sacrificios bañaron en el agua. O sea, los que han ido a Israel saben que había los lavatorios donde ellos entraban, se purificaban y todo eso. No es que han ido a la ducha y se han mojado, ¿no? No, algunos dicen, se ha bañado. Entonces yo me purifico todos los días. No, ellos tenían un ritual para poder purificarse. Entonces ha habido un proceso de santificación. Y ha habido un retorno a la verdadera adoración. Cuando el arca fue traída de regreso y en el momento que estaba ingresando a Jerusalén, fue recibida con cánticos, fue recibida con alegría, fue recibida con júbilo. Dice que el rey David se loqueó, en palabras populares, ¿no? Se volvió loco. No loco de así, no, sino loco de ¡ah! El arca ha regresado. La presencia de Dios está con nosotros. Dice que empezaba a saltar, a girar, a dar vueltas, a celebrar. Al punto de que algunos hasta le estaban mirando mal, hasta su propia mujer le ha mirado mal. Le miraba con, no, qué rayado, ¿qué le pasa al rey? Porque un rey tendría que sentir por los protocolos, ¿no? Tenía que ser el tipo, la bata más fina, el vestido mejor planchado, la corona más brillosa. Tenía una etiqueta, los presidentes de ahora la tienen. Cuando ves un presidente, entran con traje, entran todo presentable, tienen una postura, estudian cómo poder comunicarse con el pueblo. No, pero David estaba ahí, él le valía un pepinillo todas las formalidades. Él simplemente quería agradar a Dios. Él simplemente quería entregarle su mejor ofrenda al Señor de alabanza. No era una adoración silenciosa, era una adoración con alegría, con regocijo. Realmente, el arca de Dios se había vuelto nuevamente el centro de atención en el pueblo. A mí me sorprende y me bendice mucho la vida de David. ¿Quién sabe? Es uno de los personajes de la Biblia con los cuales más me identifico. No porque yo sea como él, tal vez por lo pecador. Bueno, todos pecan, ¿no? O sea, por ahí no. No, estás hablando. No por eso, era bromita. Ya me está dicha, no, ya era. Pero David es un hombre muy intrigante. En ninguna parte de la Biblia más escuche algo de Dios que diga que alguien sea conforme al corazón de él. Dios decía eso, David es conforme a mi corazón. Y hay traducciones hebreas donde le dan un significado mayor a esto. Y dice, cuyo corazón cual es el corazón el cual amo. Es el tipo de corazón al cual amo. Imagínate que Dios ame tu corazón. Ese es el anhelo más grande que tengo. Y es algo que es posible. Si tú levantas el altar de adoración, el tabernáculo que David había construido para Dios, sin duda será un tabernáculo muy diferente.
El tabernáculo de Moisés era un tabernáculo lleno de rituales. Era un tabernáculo que sí habitaba la presencia de Dios, pero era un lugar donde poco nadie tenía acceso a él. Las escrituras nos dicen que una vez al año el sacerdote entraba delante de la presencia de Dios. Ya el tabernáculo de vida era muy distinto. Dice que él lo puso en medio del pueblo y era visible para todos. Todos podían ver el tabernáculo de David. Todos podían ver el arca, la presencia de Dios, incluso los gentiles. Y eso es lo que Dios quiere restaurar ahora en estos tiempos. Un lugar de acceso, un lugar de comunión, un lugar de no barreras, un lugar donde tú puedas acercarte a Él. Un lugar de una verdadera adoración. Un lugar donde lo que uno más anhele es conocer y entender y saber qué es lo que quiere el corazón de Dios. Es lo que Dios quiere levantar en estos tiempos. Este era el lugar favorito de David. Dice que David, a pesar de todas sus funciones que tenía como rey, imagínese, tenía que atender a la gente, tenía que atender las necesidades del pueblo. Dice que él pasaba mínimamente iba mínimamente 7 veces a ese lugar para postrarse delante del tabernáculo, postrarse delante del arca y adorar a Dios. ¿Qué deseo es ese? Dice que uno de los lugares más favoritos de David era estar bajo al final del atardecer, cuando la sombra del arca de los querubines tocaba el piso. Dice que le encantaba estar bajo esa sombra, porque era una manera de que él creía de estar más cerca de la presencia de Dios. Usted sabía que de la mayoría de los cantos, y esto no era solo algo de David, el pueblo de Israel durante estos 30 y pocos años había habido un tiempo de conocer a Dios, de estar cerca de Dios, de tener intimidad con Dios. Tanto que muchos de los salmos que han sido escritos eran transcripciones de sacerdotes, yo me imagino, que escuchaban a gente que se acercaba a ese lugar y empezaba a levantar un cántico espontáneo al Señor. Empezaba a declarar palabras de amor al Señor. Es eso lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en la época del tabernáculo de David. Y es eso lo que Dios quiere restaurar en estos tiempos. Muchos de nosotros hemos hecho nuestro culto una tradición al Señor. Estamos viviendo bajo reglas, bajo formas, bajo modelos. Diciendo que esto está bien, que esto está mal, que esto se hace así, que no se hace así, que hay que adorar los sábados, domingos, que esto se come, que es con el cabello corto, es el cabello largo. Algunos ni se preocupan con eso, simplemente asisten. Una iglesia que tiene preocupaciones terrenales y no se preocupan por aquello que es esencial, Él. Hoy el Señor nos está llamando a que volvamos a Él.
Eso es restaurar el tabernáculo de David. Es restaurar la esencia por el cual ha sido creado ese tabernáculo, la forma que ha sido creado. Ha sido creado por un corazón que amaba a Dios. Y esto es curioso. ¿Por qué en esa profecía no pide que se restaure el tabernáculo de Moisés? Bueno, que no es de Moisés, ¿no? Porque al final de cuentas era Dios que había dado todas las instrucciones. Dios le había dicho cómo tenía que construir y todo eso. Pero no pide que se restaure ese tabernáculo. O sea, que Dios se ha equivocado, que lo ha hecho de la manera equivocada. Lo que Él pide es que se restaure el tabernáculo de David. Algo que, el cual había sido levantado mucho por el sentir de aquello que sentía David de querer darle al Señor. Porque eso de colocar levitas que adoren al Dios que adoren a Dios las 24 horas, de colocar sacerdotes que ofrezcan todo el tiempo sacrificios, de unir al pueblo alrededor del arca, no se lo había pedido el Señor. Eso había nacido del corazón de David. Y el Señor quiere levantar en este tiempo esos corazones que anhelen hacer todo, que tengan esa preocupación en lo profundo de su ser, de querer hacer las cosas, pero por agradarle a Él. Dios quiere restaurar esos corazones. Dios quiere levantar esos corazones. Y ahora nosotros, antes de continuar y dar conclusión con algo que quiero y creo yo que el Señor ha preparado para nosotros, quiero que veamos primero este mensaje a través de este acto profético, en la cual yo te pido que abras tu mente y tu corazón y te preguntes a ti mismo, ¿en qué momento yo he alejado esta presencia de mí? ¿En qué momento yo he descuidado esto de mi vida? ¿En qué momento yo he deshonrado a la presencia de Dios y he levantado mis propios altares? Es más, he adorado a otros dioses. Y es el momento que tú le digas, papá, perdón. Así es que le voy a pedir a los de, para que puedan ver, si no, no van a ver nada. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, intervenga.
Cristo, ven. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay libertad. Se escucha un despertar en tus hijos, en tu iglesia. Vamos a un mover, un despertar. Cuando llegue ese lugar hay libertad. Amén, amén. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar de sanidad. ¿Cuántos lo creen? Oh, un mover, un despertar. Cuando llegue ese lugar hay libertad. Hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven en ti hay gracia y misericordia. Hoy los redimidos dicen ven, cantamos. Un mover, un despertar. Cuando llegue ese lugar hay libertad, hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad, hay sanidad. Un mover. Cuando llegue ese lugar hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad. Un despertar es lo que Dios desea de su iglesia. Y hay algo que el Señor quiere hacernos entender para este tiempo. Él quiere habitar entre nosotros. Así como lo hizo en el pueblo de Israel, donde Él habitó una vez que el tabernáculo fue restaurado y fue el centro de ese lugar, fue el centro de adoración y ha sido visible para todos. De la misma manera, Él quiere habitar en medio de nosotros. Y ese siempre ha sido el anhelo y el deseo de Dios, habitar en nosotros, en medio de nosotros. Y el deseo de Él es que al habitar en nosotros puede hacerse también visible a los demás. Es por eso que Él mandó a su Hijo Jesucristo. Él fue la imagen del Dios invisible, hecho visible en medio de nosotros. Él estuvo por 30 y tantos años aquí. Y la gente lo pudo ver, la gente lo pudo palpar, la gente lo pudo sentir. Bueno, ahora nosotros aún también podemos verlo por medio de la fe. Pero aún en aquellos tiempos había gente que no se daba cuenta de la presencia de Él. Hubo una ocasión que uno de sus discípulos
le dijo: Señor, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios, ¿no? Y Él les dice: ¿cómo así? ¿No se han dado cuenta todavía? Tanto tiempo estamos juntos y no te has dado cuenta aún. El que me ha visto a mí lo ha visto al Padre, porque Él era la imagen de Dios en esta tierra. Él era el Dios visible, y eso mismo quiere hacer Dios a través de tu vida. Quiere mostrarse a los demás. Quiero que los demás lo vean a Él por medio de ti. Pero para eso Él tiene que estar en ti. Él tiene que habitar en ti. Pero ¿cómo puede suceder todo eso? ¿Cómo puede hacerse realidad todo eso en nuestras vidas? Por esto hay un pasaje clave que determina cuál tiene que ser nuestra actitud con el Señor, y ese está en el libro de Salmos 132, donde el salmista le dice así al Señor: Señor, acuérdate de David y de todo lo que sufrió. No sé si me lo puedes poner en la versión Reina Valera, Salmos 132, versículo 1. Y le dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. ¿Qué es lo que le afligía a David? ¿Acaso eran las muchas guerras que el pueblo de Israel enfrentaba? ¿Acaso eran todos los problemas del pueblo que tenía? ¿Acaso era el dolor de cabeza de sus esposas? Porque eran varias. No. Más adelante nosotros leemos cuál era la aflicción de él. Y en esta traducción, en la traducción viviente, dice: Señor, acuérdate de David y de todo lo que sufrió. Sufrimiento, aflicción. ¿Qué era esto? Le hizo una promesa solemne al Señor: le juro al poderoso de Israel, no iré a mi hogar, ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Era esa la aflicción y el sufrimiento de David, de preparar un lugar, una morada para él. Creo yo que es lo que Dios quiere hacer en esta noche. Tarde, es que está oscuro. Traer aflicción, traer sufrimiento, pero no un sufrimiento por algo material, por algo vano, por algo pasajero, sino por un desespero por su presencia, por Él, para que Él habite en nosotros, para que Él habite en mí, Él habite en ti y pueda hacerse visible hacia los demás. Es lo que Él hizo en el tabernáculo de David. Se hizo visible para toda la gente. Se hizo visible para todos. Todos podían verlo, incluidos los gentiles. Y a través de ti, aquella familia que aún no conoce a Dios, tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu compañero de la universidad, puede ver esa presencia, puede ver a Dios mismo reflejándose en tu vida. Es eso lo que Dios quiere despertar en estos tiempos. Y esto que David hizo fue una revolución. Fue algo muy revolucionario, porque por más de 400 años el pueblo de Israel estaba acostumbrado a sacrificios, a presentarse, a no tener acceso, sino presentarse por medio de otro para la remisión de los pecados.
no lo podían ver y ahora lo tenían ahí, face to face, cara a cara, frente a frente, la presencia de Dios ahí. Eso fue una revolución. Y más adelante, en el mismo 132, nosotros leemos lo siguiente: el Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará. Y le dijo: pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre. Y esto nos muestra algo muy importante: que Él no solamente quiere habitar en su pueblo, sino quiere gobernar por medio de su pueblo. Él quiere gobernar nuestras vidas y a través de nuestras vidas gobernar a los demás. No que nosotros vamos a gobernar, sino que el reino de Dios, el gobierno de Dios se ha establecido a los demás. Su gobierno a través de nuestras vidas. ¿Y cómo sucede todo esto? ¿Cómo hago para que Dios habite en mí y ejerza su gobierno a través de mí, para que Dios gobierne mi vida? Es que Dios está levantando una generación que lo va a buscar, no solamente por los beneficios que pueda recibir, sino por lo que Él es Él. Y en medio de aquellas personas que quieren, lo buscan porque tal vez tienen una necesidad, porque tal vez están enfermos, porque tal vez sueñan ser con pastores reconocidos, sueñan tener una profesión. Aquellos que lo buscan por cualquier tipo de beneficios, el Señor levanta a esa gente, el Señor levanta a ese pueblo que dice: está bien, no es que sea malo los beneficios, pero yo te quiero a ti, Señor. Yo te quiero a ti, Señor. Yo no solamente quiero los beneficios, yo quiero al Dios de los beneficios. Te quiero a ti, Señor. Que anhele lo que está en el corazón de Él y que anhele honrarlo, que anhele ser un buen representante de Él aquí en la tierra. Una generación que responda a una promesa que Dios hizo a la promesa de 1 Corintios 6, 16, 18. 2 Corintios es, no es primera. Donde dice: viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijas e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí el Señor hace una promesa. No es que les promete que ellos van a ser revestidos de algo glorioso, que los va a hacer sus siervos en medio de todo. No es que les va a dar sanidad, no es que les va a dar riquezas, no es que les va a dar algo material, sino les hace una promesa
de que Él iba a ser su Dios y Él iba a ser su pueblo, de que Él sería su padre y ellos serían sus hijos. Yo me pregunto, el Congreso hemos determinado con el tema de Avanza. Yo me pongo a pensar, ¿quién detiene a esas personas? ¿Quién detiene a una persona cuyo corazón deja de lado las cosas materiales, deja de lado sus sueños, y quiere aquello que está en el corazón de Dios? ¿Cómo detienes a una persona así? ¿Cómo lo detienes de servir a alguien que no simplemente quiere obedecer porque su palabra dice que obedezca, sino porque tiene en su corazón el deseo de obedecerlo, su deseo de hacer las cosas bien? Y esto es algo que el Señor tiene que transformar en cada uno de nosotros, de que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con el fin de querer agradarlo. Yo hoy día me ponía a ayunar para predicar aquí. Pero en medio de todo lo que yo ayunaba, Dios ordenaba mis motivaciones. Y decía yo, ¿por qué estoy ayunando? ¿Es que quiero que el Señor se mueva en este lugar? ¿Es que quiero que algo glorioso suceda? Y sentía como venía un entendimiento a mi ser donde decía, no es por esto, es porque quiero agradarte más a ti, quiero acercarme más a ti, quiero que hacer que esta mi carne muera. Y no importa lo que suceda en esta tarde, yo solo quiero agradarte a ti, quiero acercarme más a ti. Si esto me acerca un paso más a ti, a aquello que te agrada, Señor, yo quiero hacerlo. Y me alistaba en mi casa para venir. No sé si es la mejor ropa, pero es lo que he encontrado limpio. Y aún en el momento que me vestía, decía, limpiaba mis zapatos, me arreglaba, me ponía un perfume. ¿A quién quiero impresionar? ¿A quién quiero impresionar? Y era como Dios alineaba mi corazón al corazón de Él y decía, alinea mi corazón al mío. Y yo me vestía con una alegría, me vestía con un júbilo en mi interior, de decir, Dios, es para ti. La iglesia en el libro de Hechos había entendido esto. Ellos habían entendido que ya no era por tradiciones, sino lo que importaba era el corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Hoy el anhelo de Dios es levantar a esos hombres, esas mujeres, que lo busquen a Él por lo que Él es, no por lo que Él puede dar,
sino por lo que Él es. Que haga las cosas no para qué, sino por qué. Y eso es lo que el enemigo quiere quitar en estos tiempos y está confundiendo la mente de muchos. Donde dice, yo sirvo para qué. Para que después pueda ser un hombre reconocido, para que sea alguien influyente en medio de mi sociedad, para que la gente me vea y me escuche con grandes congresos. No, yo sirvo porque amo al Dios al que sirvo, porque amo que la gente escuche de a quien ama mi alma. Yo alabo. Dice que cuando nosotros levantamos nuestra alabanza, Él pelea nuestras batallas. Pero yo le alabo. ¿Por qué? Porque Él quiero que pelee mis batallas. Porque Él quiero que me sane. Porque en medio de la alabanza, en medio de la adoración hay sanidad, hay milagros. Pero esa es mi motivación. O lo alabo y le adoro porque Él se merece mi adoración. Porque Él es merecedor de eso y porque yo lo amo y porque quiero levantar mis manos. ¿Por qué haces lo que haces? Porque si tú levantas tus manos, levantas tu voz, levantas tu cántico, porque alguien te lo dice y bueno, es parte del ritual, o es porque levantas tus manos, levantas tu voz, expresas nuevas palabras, porque en tu corazón está eso de que lo amas y amas decir esas palabras y amas levantar esas manos. Eso es lo que el Señor quiere restaurar ahora, de que encuentres sentido lo que tú haces, de que pongas en el centro la motivación correcta a lo que tú haces, de que tú levantes un altar de adoración verdadero y genuino, que no es por apariencias, que no es por modos de cómo se debe hacer, sino es de un corazón que es llevado a un entendimiento, que Él mismo te da y te dice, yo quiero esto, a mí me gusta esto, a mí me agrada esto otro. Y dejes de escuchar voces que te pueda decirlo yo, que te diga el pastor, que te diga un líder, que te diga el mayor profeta, y escuches la voz de Dios y entiendas lo que está en su corazón. ¿Será que hay corazones que como David puedan estar afligidos, puedan estar en sufrimiento, en llanto, que lo que más quieran es su presencia? Es lo que Dios quiere restaurar. Es lo que Dios quiere restaurar en tu vida. Es lo que quiere formar en tu corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y la pregunta ahora es, ¿y ahora qué hacemos, Dios? He vivido toda mi vida de cristiano de esta manera y he creído que esta era la manera correcta, que esta era la manera como te tenía que servir. Si estás en algún servicio, que era esta la manera como yo tenía que ejercer mi pastorado, mi liderazgo, mi vida. Pero ahora me encuentro con esto que me dice que tengo que escuchar tu corazón. Y algo que le tienes que decir es, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te agrada? Dios está restaurando este tabernáculo en estos tiempos, un tabernáculo de intimidad. Y amado Espíritu Santo,
Enciende nuestros corazones. Cierra tus ojos donde estás. Si quieres, levántate. Si quieres, ponte de pie. Si quieres, lo que tú quieras. Haz aquello que mueve tu corazón, que le pueda agradar a Dios. Y Espíritu Santo, Espíritu Santo, te pido que traigas como le vino a David esa aflicción, ese desespero, ese sufrir en nuestro interior de querer más de ti. Queremos más de ti. Queremos escuchar tu corazón, conectar nuestros corazones al tuyo y saber qué es lo que te agrada, Dios, y saber qué es lo que tú quieres, papá, rababa. Levanta esa generación de hombres y mujeres que buscan a Dios a pesar de toda circunstancia, a pesar de cuánto les cueste, que no midan esfuerzos, que no midan sus fuerzas, que se preparen, que preparen ese lugar de intimidad, que preparen sus vidas, que levanten altares de adoración a ti, Dios. Que sepamos escuchar tu voz. Oh Dios. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi